Entonces comienzas con un negocio desordenado. A mí me lo advirtieron, así como de pronto yo hoy lo estoy advirtiendo. Para tú emprender, necesariamente tienes que generar una necesidad en alguien para que por lo menos te dé esa primera oportunidad de probar tu producto. El toque más importante en nuestro caso fue Dios. Él definitivamente nos acompañó en todo. Que si tenía miedo, no. Lo hacía más para obligarme a tener miedo, pero no había miedo. Pero si uno tiene la posibilidad de arrancar un negocio de la mano de personas que te puedan dejar bien estructurado el tema administrativo, contable, es mejor. Y él ha visto toda su vida que nosotros cogemos esos bloques de queso, nos los cargamos al hombro y los repartimos. Tuvo que vivir experiencias fuertes para poder creer y era increíble. Lastimosamente necesitamos salir a ganarnos la vida para poder a codazos estar aquí. A veces la vida te pone a ti en situaciones que te nula, te enreda y cuando vienes a ver estás metido en un rollo. Cuando ya tú ves que no hay nada, cuando revisas con juicio, con calma, no es que no tengo paz, pues entonces deja todo ese poco papailes allá, siéntate en un rincón y ora. Si las cosas no han salido, hay dos razones por las que no salen. Una porque, pero si tú me preguntas a mí, hay muchas cosas en las que yo he intentado tocar y entrar y ahí enseguida, no es por aquí la cosa. Bienvenido una vez más a Visionarios. El día de hoy estoy con una invitada muy especial. Ella es Claudia. Claudia Charris es una emprendedora por pasión, por profesión. Está en el campo de la gastronomía. Ella tiene un restaurante en la ciudad de Barranquilla llamado Kazoku y nos va a comentar un poco de eso el día de hoy. Claudia, bienvenida. Gracias, Diego. ¿Cómo estás? Muy bien, Me gracias. alegra. Para los que no te conocen, Claudia, háblanos un poco de ti. ¿Quién es Claudia? ¿Quién es Claudia? Bueno, Claudia es lo que estás viendo, una mujer de 47 años, ¿cierto? Sí. De 47 años, esposa, mamá de 3 hijos, hija, hermana, prima, amiga de muchas personas. Eh, Nada, una hija pechichona de papá Dios. Amén. Eh, esa soy yo. Esa soy yo, hija de Eres papá barranquillera. barranquillera. 500%. Pero te enamoraste 500%. de un chiriguanero. Me enamoré de un chiriguanero. Me enamoré de un chiriguanero. Que te voy a confesar algo que me va a matar. Espero que él no vea esto. Lo va a ver. Él no nació en Chiribaná. Ah, Él nació en el Banco nos Magdalena. está engañando. Ajá. Pero él ama el banco y quiere mucho porque tiene familia en el Banco Magdalena, pero como tú le digas que él es banqueño, no, él ama el Chiriguaná. Bueno, realmente José nace en el banco digamos, por una eventualidad. Su Ujú. mamá en el momento en que está como de visita en el banco y nace, pero él, su corazón, todo. Y de hecho, él es chiriguanero, como... Es más, no le muestres esto porque me va a No, matar. nuevamente lo va a ver. Ok. Claudia, ¿desde cuándo nació ese espíritu emprendedor? Bueno, yo creo que el emprendimiento eh, se le da ese nombre de emprendimiento más bien como en la época productiva, ya en una época de pronto adulta o joven, Sí, y digamos que asocias el emprendimiento con el ganar correcto. algo de dinero o, o bueno, o ganar algo, ya sea en especies, lo que sea. Pero realmente un espíritu emprendedor nace. O sea, desde pequeñito tú, Quieren buscar cómo ganar. sí, no, ni siquiera ganar, hacer, descubrir. Creo El que eso niñito, nace, el niñito que de pronto le regalan un juguete y lo desarma y lo vuelve y lo arma sí. y ve cómo, y si le pongo las llanticas adelante, será que... yo digo que el emprendimiento nace como producto ya después de una necesidad, ya cuando tú necesitas producir, porque esta vida, la sociedad, pues necesitas em,
necesitas de dinero, necesitas salud y la salud también necesita dinero y Sí, necesitas sí. vivienda y también necesitas pagar, en fin, entonces terminas haciendo algo que te genere eso, pero ese espíritu, esa curiosidad que después le llamamos emprendimiento, nace con todos y yo creo que todos tenemos Sí, yo pienso que el emprendimiento inicialmente nace de un propósito, ¿ya? exactamente. Para, bueno, para ir de pronto investigando un poco más de ti, ¿a qué te dedicas hoy? Imagínate, bueno, a ver, de todito. Soy mamá. Sí. Ese es el emprendimiento más chévere que me ha tocado en la vida. Soy mamá. Soy mamá, gracias a Dios, de tres muñecos espectaculares que el Señor me regaló. Em, Me dedico a cuidar de ellos, a, a mostrarles cómo, cómo me ha tocado a mí la vida, cómo la he llevado, a mostrarles el camino y desde lo poco o mucho que la vida me haya regalado en conocimientos, mostrarles qué es lo bueno, qué es lo malo y bueno, aquí estoy yo como mamá. Eh, También me dedico a ser esposa. Eh, Ser esposa también es Exige otro tiempo. emprendimiento. Sí, sí. Es tener una pareja, decir que sí al compromiso de caminar tu vida con alguien que no se parece a ti en muchas cosas, que no está criado exactamente igual como tú, que no ha escuchado la misma música, que no come la misma comida, que, que no, pues sí, que no te conoces y decir, bueno, sí, ven, vamos de la mano y vamos a construir esta gran empresa que se llama familia, es, es emocionante si lo haces con Sí. la persona que está dispuesta a ir al ritmo tuyo amalgamado contigo. Porque seguramente para las personas que de pronto no han tenido una experiencia linda en el matrimonio, es porque lastimosamente no hubo esa sinergia, no hubo esa conexión y te terminas comprometiendo con alguien eh, que, no, que no es el indicado o no es la indicada y termina Que no siendo un conectan. emprendimiento terrible, terrible. Yo no me quiero imaginar qué es despertar al lado de una persona que no Que no quieras quieres. o que te esté haciendo daño o que tú o que te provoque lo peor de ti. Entonces, digamos, ese es el emprendimiento más lindo que yo tengo en la familia. Aparte de la familia, eh, el que más me apasiona, el que más me gusta, el que yo amo, porque además vengo de eso. Mi familia por parte de papá eh, es ganadera, campesina, digo yo. Em, Sí, nosotros somos campesinos porque vivimos del Exactamente, campo. exactamente. Campesina. Em, pues somos ganaderos. Yo amo las vacas. Disfruto ese ruido, el amanecer, disfruto el ordeñar, el que no existe un celular, no existe nada. Tranquilidad, paz. Disfruto, tú no te alcanzas a imaginar. Cuando ya me monto en el carro y tengo que regresar a Te Barranquilla, veo deprimes. esa chorrera de mensajes. Yo, ay, Dios mío. Sí. Pero amo la ganadería. La entiendo bastante. Comparo todo como si fuesen los animales, como si fuésemos las personas. Entonces, Yo pensé que el ganadero era tu esposo, pero ya no, veo que no, eres tú. también. Él Sí. nace también de familia ganadera y Ajá. también es, pero sí. En eso, es que en eso nos hemos encontrado Qué tan chévere, sí. qué bueno compartir con una persona que compagina tanto con Sí. uno, ¿no? Sí, y Claudia, mira, y tan lejos, o sea, uno por allá, otro por acá. sí, Él vivió en Barranquilla, pues su mayoría del tiempo, desde que llegó desde los 11 años, 10 11 años, se vino a vivir a Barranquilla, y somos contemporáneos y no recuerdo haberlo visto nunca, nunca en Barranquilla, o sea, nos chocamos ya viejos, grandes. imagínate, imagínate. Claudia, ¿qué es Kazoku? Bueno, Kazoku, que es el restaurante con el que estabas ahorita hablando, Kazoku nace
de una necedad. De una necedad. Te voy a contar la historia. Sí. Tenemos tiempo. Claro, dale, no hay Te voy a problema. contar la historia. Es una historia linda. A mí me No, gusta. no, no omitas detalles. Listo. Te digo, me encanta la ganadería. Vivimos de la ganadería. Pero hubo una época hace 3 años en que el país, eh, especialmente hubo una crisis social y estaban los grupos como al margen de la ley molestando bastante y nos dio como siempre miedo De ir a la... de sí. ir a la finca. Y para esos días yo vivo en Villa Campestre, Ujú. y yo pasaba por un lugar en donde habían como unos locales, como que estaban armando, no se entendía bien qué era lo que estaban haciendo. Era como, sí, era como un centro comercial que hacían dentro de un lote, como un parque, pero digamos, no es este centro comercial que tú sabes que es un centro Sí. comercial. Después, bueno, ya nace y es un parque comercial realmente. Es decir, dejaron toda la arbolización y todo, y dentro de esos árboles y dentro de todo esa naturaleza, ponen unos contenedores y empezaron a poner algunos locales de X, muchas cosas, un restaurante. Bueno, a mí, de los dones grandes que Papá Dios me regaló, digamos, ese es el más visible, es cantar, poder cantar y tocar guitarra. Sí, cantas. Sí, y entonces yo canto la hora santa de la parroquia de Villa Campestre, de mi barrio. Siempre voy sin tiempo, siempre voy corriendo. Y ese jueves, hace 3 años, ese jueves que iba con un poquito más de tiempo, siempre que pasaba decía, bueno, ¿cuánto costará arrendar un local aquí? Pero, Diego, te lo juro que lo preguntaba por Sí, como, chismosear, exacto. sí, como por saber, como porque, no sé, como porque tú veas un Ferrari y tú dices, ¿cuánto costará ese carro? O sea, ya sí, pero jamás en tu cabeza se te pasa, Que lo ibas vas a a ir a comprar, comprar un sí, Ferrari. claro. Entonces, bueno, eh, ese día tenía tiempo, estaba pasando por ahí y dije, voy a parquearme, y me parqueé y bajé. Pregunté que quién era el administrador, era una niña súper querida, y le pregunto, por preguntar, ven acá, ¿cuánto cuesta un arriendo aquí? Y ella, en vez de decirme el valor, me dice enseguida, ¿por qué? ¿Qué quieres montar? Y yo, con- Pero todavía tenías no, algo de idea, ¿no? no, para nada, para Ajá. nada. Yo podía decir una zapatería, como podía decirle un café o pues, una peluquería. O sea, Sí. no tenía en mi cabeza nada. O sea, no iba a meter las vacas ahí, o sea, no se me iba a ocurrir ordeñar allá adentro. Entonces, pero yo nada más era por chismosear. Y cuando ella me devuelve eso, resulta que mi esposo y mis 3 hijos y yo, lo que nos movía o lo que siempre nos une, nos parecemos mucho en los gustos, pero para ir a comer, que tú sabes que siempre es que vamos a comer, uno quiere pizza, el otro Sí, sí. hamburguesa, el Es otro arroz, difícil. entonces lo que siempre decimos, ok, es sushi, siempre. Entonces siempre, cuando nos íbamos a mover a Barranquilla, hasta Barranquilla, era por sushi. Y yo por decirle le dije, no sé, de pronto un restaurante de sushi. Y la Pero se te pelada, vino en ese momento la idea. decir, porque Sí. era en ese momento lo que nos unía a los 5. Y la pelada me dice, ay, no puede ser. Nos hace falta un restaurante de sushi en este proyecto, que no hay que, de ataque, bueno, listo, ven. Mañana nos veo. Y le dije, no. Y yo de verdad no podía porque yo Sí, al claro. día siguiente viajaba a Cali y me iba a demorar unos días. Entonces ella me dijo, no, pero cuando regreses, ¿cuándo regreses? Y le dije, no, yo regreso el lunes. Ok, entonces el lunes nos vemos. Ya le dije, bueno, ok, chao. Al final me fui sin saber cuánto costaba. Me fui para mi hora santa. Okay, al día siguiente, cuando ya estoy montada en el avión con José, con mi esposo, que íbamos para Cali, estábamos los dos solos, le digo, papá. Y le conté, imagínate que ayer pasé, y yo le dije que un restaurante de sushi, ¿no te parece? Y él, Pero ¿cómo? O sea, ajá, así. ¿tú desde cuándo? Pero exacto, restaurante, ¿por qué te gustaría? Entonces, bueno, yo sí te tengo que confesar algo. Cuando estaba niña,
siempre a mí la comida me encanta, me gusta cocinar, me gusta cocinar. Mi mamá cocina delicioso. Entonces, siempre como que me soñaba y como yo canto, yo decía, sería chévere, como un restaurante, y yo allá en la tarima, hacer una tarimita así todo Claudia, romántico, un sin hacer estudio de piano, mercado, nada, sin, o nada, sea, nada, 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 eso vino nada. del cielo. Así, papá Dios, que es una cosa bella conmigo, una cosa loca. Sí, sí. Entonces, él me dice, nena, ¿a ti te gustaría? Y yo le dije, bueno, me parece chévere. Y como en esos días no podíamos movernos mucho en la finca, y yo no sé Estar si quieta. exactamente. Entonces me dijo estas palabras, me dijo, bueno, mi amor, no sé, veamos a ver, saquemos números, a ver esto cómo es, qué hay que hacer, y si de verdad, verdad, Pero ¿sabías preparar sushi? sí, Ah, ok, sí, bueno, por lo menos. por necesidad, porque cuando tú sales a comer sushi, 5 personas, con la frecuencia que queríamos No hay nosotros, bolsillo. no había bolsillo que aguantar. Entonces terminé Sí, aprendiendo a hacer. preparar sushi y bastante, muchísimas veces lo preparaba en mi casa. Entonces José me dice estas palabras, me dice, nena, eh, yo te apoyo en lo que tú quieras, si se puede, vamos para adelante, cuentas conmigo. Bueno, ya fuimos a Cali. Estando en Cali de regreso, yo nada más tengo un solo hermano, que tú lo ves y ni te imaginas que es mi hermano. Es lo opuesto a mí, lo opuesto, lo opuesto. Es blanco, Sí. mono, O sea, somos... físicamente no se Sí, nada, parecen. para nada. Le preguntaban a mi mamá, pero ven acá, si son hijos del mismo... Oye, ¿no? Sí. Y Juancho es súper, Juan, se llama Juan Carlos. Él es súper, súper organizado, súper ecuánime, se no dice una palabra de más ni de menos, él es impolutamente correcto, bueno, yo soy más así, como me estás viendo. Descomplicada. Sí, Sí. pero somos supremamente llaves, Es el único hermano que es tienes. mi único hermano. Y mi mamá y mi papá se encargaron de que nos adoráramos y así lo hacemos. Somos juiciosos en esa tarea. Entonces, Juan no vive aquí en Colombia. Y ese día me llama, yo estaba todavía en Cali, ya de regreso para Barranquilla, y me llama y me pregunta, ¿qué? Cómo estaba mi papá, mi mamá? Y hablando, le dije, Juancho, imagínate y le cuento la historia. Y me dice, ay, Dios mío, ya ni para qué te digo que no te metas porque sé que vas a hacer exactamente lo Lo que no. contrario. Lo único que quiero que sepas, mi amor, es que cuentas conmigo para lo que El apoyo es necesites. fundamental, sí. Cuando Juan me dice eso, que es mi hermano, y recuerdo las palabras de mi esposo, que fueron exactamente iguales, tú ahí te das cuenta del valor y lo grande que es la familia, lo importante que es la familia, lo fuerte que es la familia. Está para apalancarte. Exactamente. Eh, y entonces ahí tomo la decisión, sin haber hecho ningún estudio de nada, Claudia, ni pero nada, ni ¿cómo? O nada. sea, ¿cómo tú, Tomo la una decisión y idea? Sí. digo, vamos a hacer un restaurante de sushi. Y lo que signifique familia en japonés, así le pongo. Ah, Kazoku significa Familia. familia. ¿Quién te asesoró? Nace, O sea, no. Ah, bueno, sí, nosotros tuvimos, la primera persona que se nos llegó a la cabeza, un amigo nuestro. eh, y entonces le hemos dicho, bueno, mira, nos vamos a meter en esta locura. ¿Tú qué nos dices? Porque lo que tú siempre escuchas del tema de los restaurantes y es, no te metas en esa locura. Eso es un dolor de cabeza. Hasta aquí, algunos comentarios que recibí es, hasta aquí te llegó la paz, no tienes ni idea en lo que va a hacer. Los restaurantes, tú no puedes vivir en un restaurante, y en fin. una, Y muchas una, cosas son ciertas, ¿ah? Ahora te cuento. una de las cosas que yo eh, pues he notado en este mundo del emprendimiento es que cuando a ti se te ocurre una idea y quieres materializarla, lo primero que consigues son trabas. Bueno, tú en tu familia conseguiste apoyo, pero vas a conseguir también voces que te van a decir, no, eso no funciona, eso no te metas ahí, vas a tener problemas. Pero yo considero que cuando uno tiene un propósito
y cuando uno se lo propone, independientemente de las negativas o las trabas, uno puede conseguir un proyecto exitoso. Fíjate que las trabas, pero uno tiene que ser bien perceptivos en ese sentido. Las trabas sirven porque te ponen a pensar, porque te ponen a buscar soluciones antes de que ocurra algo, que te ocupes antes, te preocupes de las cosas, ¿verdad? Sí. Entonces, si nadie te pone trabas, si nadie te advierte, ojo que esto te va a robar la paz, ojo que esto, no creas que esto va a ser así como, ojo, si eso no sucede, eh, el riesgo a que algo te salga mal es mayor. Claro. Porque qué chévere que vengan las personas, no dejan de ser incómodas cuando tú sientes que ya superan esa línea de la sana Sí. advertencia a, a la persona que sencillamente no te quiere ni apoyar, ni ver contento, ni mucho menos que prosperes. Tuviste muchas trabas. No, fíjate que no tantas. O sea, sí estaban los comentarios. Es como cuando vas a tener un bebé. Sí. Ay, hasta aquí te llegó la paz, no vas a volver a dormir en paz, no vas a estar tranquila. Y es cierto, no vuelves a dormir. Y te lo advierten. Y a muchas le dicen, aprovecha y duerme, mientras estás embarazada, aprovecha y duerme todo lo que puedas porque hasta ya, esta es la última vez que vuelves a dormir en paz. Y es cierto, o sea, no es mentira. Si tú tomas a tu hijo con la responsabilidad y que, ajá, Pero tampoco pienso para que que... hay una satisfacción mayor que es la que Claro, pero por te ayuda a supuestísimo. sobrepasar Entonces, todo. digamos, las trabas sí existieron, sí hubo las personas que te advirtieron en muchas, en muchas, por supuesto, se hizo caso y que no, por ejemplo, que a mí se me hubiese ocurrido, bueno, listo, ya yo no ordeño ni una sola vaca más, ya me voy a meter de lleno en esto, sin haber escuchado, no es que tú de los restaurantes no vas a vivir, y es cierto, el restaurante, Sí. yo hoy no podría vivir, pero me genera unas satisfacciones que pues más adelante te voy a comentar, eh, que, que me permiten seguir con él adelante. Excelente, excelente. Cuéntanos un poco, si lo tienes claro, los desafíos que tuviste al momento de empezar a montar ese negocio. Bueno, te decía que este amigo nuestro eh, se sentó con nosotros y nos fuimos a Crepes. Y tú sabes que en Crepes and Waffles hay como unas servilletas Sí. y a veces ponen como unas crayolas para que los niños, con una crayola de esas empezamos, bueno, ustedes tienen que, el tema de los empleados, las propinas es así, los impuestos son estos, la vajilla la tienen, les recomiendo más o menos buscar aquí y aquí y acá, o sea, todo, y tienen que buscar el permiso así, y cuando nosotros jurábamos que era un local, pintarlo, poner un Buscar el nombre, chef. comprar tomate, cebolla y hágale. Y inventamos algo y listo, y ya, sale a vender. No, eso tiene un andamiaje complejo que tienes que, o sea, tienes que seguirlo por lo menos mínimamente para que funcione, legalmente para que funcione, porque tú no puedes abrir un local así porque ya y mañana hacer, no, Sí. eso tiene una legalidad y bueno, contratar, mira, hay un cuento buenísimo y bueno, ya yo estaba con José escogiendo, hay una persona muy especial para nosotros en Casoku, bueno, hay muchas personas especiales en Casoku, nuestro equipo de Casoku, los muchachos con los que trabajamos, se convirtieron también en una familia. De hecho, impregnamos el tema del nombre, del significado de Kazoku al equipo y de verdad que nos sentimos como familia. Todos ahí somos una Creo familia. que es lo importante en un Porque emprendimiento. además tú pasas mucho tiempo, sobre todo ellos, los chefs, los meseros, el barman, todos están muchas horas del día, todos los días. Entonces hay un cuento, había una persona, se llama Sergio. Yo antes cuando iba a comer sushi, yo no iba al restaurante por el restaurante. Yo buscaba era a ese pelado, a ese sushero.
Entonces, si él se pasaba para el restaurante tal, yo iba a comer sushi al restaurante. Si él se... para allá iba yo. Y siempre lo molestaba, siempre. Desde... Pasó como por 4 o 5 restaurantes y yo siempre le decía, el día que yo abra un restaurante te vas conmigo, pero yo lo decía por molestar, siempre lo decía por molestar. Y él me decía, sí, señora Claudia, sí, señora Claudia. Y ese día que yo estoy en Cali, que ya mi hermano me dice que yo decido, llamo a Sergio. Y le digo, Sergio, ¿tú te acuerdas que me habías prometido? Y él se echó a reír. ¿En serio? Y entonces ahí sí se puso nervioso. No, pero venga acá, ¿cómo así? No, pues, bueno, sentémonos a ver, porque es que, ajá. Cuando él se sienta, José le dice, bueno, ajá, ¿cuántas personas hay que contratar para arrancar? Y yo no recuerdo, creo que él le dijo como tres. Como tres en el sushi, Ajá. porque el restaurante era pequeño. Entonces, dice José, será tres y no pueden ser dos, no, porque acuérdate que tiene que salir de descanso. Ay, sí, pero y decía José, antes de eso, él decía, pero ustedes están seguros, miren que yo me acabo de casar, yo no puedo salir aquí a experimentar con ustedes, yo necesito una estabilidad. No, no te preocupes. Claro, él veía que nosotros no teníamos ni Claro, idea de eso, claro. estaba asustado. Y entonces ese día le dice José, pero ven acá, pero no, contratemos dos y yo les ayudo, yo pico el tomate, yo pico... ¿Cómo? ¿En serio? Él decía, no, esta gente está perdida, Uy, no, 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 no. no. Pero bueno, fueron muchas anécdotas. Arrancamos Kasoku, mira, arrancamos Kasoku sin ni siquiera tener las mesas atornilladas, con eso te digo todo. Eh, Me acuerdo que ya esa noche que dijimos, bueno, listo, ya vamos a abrir las mesas que Ujú. tenían unos pasadores, los pasadores no aparecían y ya habíamos invitado a la gente. Entonces cogí una cinta gruesa de esas No. doble faz, las que son industriales, y le dije, ya no hay tiempo. Recortamos eso y pusimos las mesas, No. las pegamos a las bases. Mira, después para poderle poner el tornillo era un rollo para poderlas despegar. No. Bueno, buenísimo. Después te digo la marca Sí. de la cinta. No, hubo muchos momentos bonitos, pero el ingrediente más importante, y creo que fue el que nos dio a mí no me gusta decir éxito, porque el éxito mío eh, dependerá obviamente de la meta que yo tenga, Ujú. ¿verdad? No es el mismo éxito de cualquier otra persona. Correcto. Pero el toque más importante en nuestro caso fue Dios. Eh, Él definitivamente nos acompañó en todo. Nosotros le pedíamos permiso para cada cosa, le decíamos, papá Dios, bueno, esto está aquí, mira, está avanzando, nos dieron el local, nos dieron tal cosa, tú sí crees, muéstranos, si sí, si no, pon algo. eh, y llegaba a nosotros una paz y se seguían abriendo puertas y entendíamos que pues que si él no frenaba las cosas era porque Era porque algo se iba estaba por buen dando, sí. camino. Eh, lo hicimos desde, desde el amor, desde el respeto, se escogió al personal, yo tenía una amiga que es psicóloga, eh, y ella me dijo, no te preocupes, yo te ayudo a hacerle los estudios estos Los psicotécnicos. psicotécnicos, y así todo el mundo fue aportando, ya íbamos a arrancar y yo, anda, ¿verdad que necesitamos una caja registradora? ¿Verdad que sí? O sea, que nosotros, tú escuchas la historia y tú no puedes creer No, es que no lo estoy que creyendo. ese restaurante que está ahí, porque estás invitadísimo, Gracias. que, que hay un ambiente tan rico allá adentro, haya iniciado así. ¿Hubo momentos en que pensaste de que ese proyecto que ya estabas empezando no iba a funcionar? Por supuesto, la pregunta la había en el corazón, será que sí va a venir gente? Pero nunca fue con angustia. Yo he sentido angustia en otras cosas. O sea, yo he sentido más, un poquito más de nervios en otras cosas, llámese proyectos, o sea, pero en este no estaba,
más bien la pregunta me la hacía como aquella persona responsable que tenía que hacerse, ven acá, ¿y qué pasaría si, sí me explico, qué pasa si no viene nadie? Sí. No viene nadie hoy, ni mañana, ni pasado, ni en un mes, ¿qué vas a hacer? Digamos, esa es la persona que, pero no era con miedo, o sea, yo lo hacía más obligándome a pensar, no en negativo, sino en realidad. No era el Sí, ser miedo, realista. exacto, no era el miedo de que esto no va a funcionar. Era, como yo estaba tan, vamos para adelante, papá Dios, y papá Dios permitía todo, entonces yo decía, bueno, vamos para adelante. Porque esto no es mío, esto es tuyo, porque al final, Sí. sí, obviamente tú terminas teniendo un proyecto que te genere algo a ti para que te motive a Sí, claro, un continuar. beneficio, sí. Pero, pero entendemos que hay unas personas que están ahí directas, contratadas, que también van a recibir un beneficio y ya ese beneficio, tú que lo estás haciendo con todo el amor, ya para ti, o sea, si tú sabes que hay 3, 4, 5, 10, 20 familias que alrededor de lo que Papá Dios Que se te están beneficiando, ayudó claro. a montar y que te puso a ti como ahí, como en la cabeza, y sabes que se están beneficiando y que está llegando pan a esa familia, ya contigo ya ahí hay una gran parte de la paga. Inclusive, sí han habido momentos, ya después, en el principio no, eso que tú me preguntabas, que si tenía miedo, eh, no, lo hacía más para obligarme a tener miedo, pero no Claro. había miedo. Pero después sí, ya vienen, ya ahí sí vienen, ya hay un cansancio, entonces las compras, estar pendientes de las mermas, de la cosa, ven acá, pero ¿cómo así? Pero es Ya que, se acabó el aguacate tan rápido, pero ven acá. ¿cómo? No sé, yo me imagino, o sea, montar un restaurante no es montar y ya, o sea, me imagino que buscaste asesoría en todo el tema de atención al cliente, me imagino, no sé. Como te digo, fueron llegando las Ujú. personas. Papá Dios las fue mandando. Ay, es que es impresionante. Mira, Sergio, que era en la parte de cocina, el chef, me lleva a su equipo. Montamos mayoritariamente ellos la carta. Bueno, vamos a ofrecer esto y esto y esto. Nosotros también recomendamos, bueno, ven acá, inventémonos este plato que tenga esto y esto y esto y terminamos haciendo la carta entre ellos. Listo. La parte, esa además era la que más nos gustaba porque José también cocina delicioso. Mm, Él ya. sabe cocinar muy rico. Entonces, claro, entre los dos. De hecho, uno de los platos Es más receta de él. es receta de José. Fue inicialmente una que ellos nos recomendaron y José la terminó transformando, que es el arroz acevichado. Como un risotto y encima viene un ceviche, entonces como es súper raro Hay que probarlo, a y es ver si rica, la hay que receta de probar. José. Me Sí, imagino que es algo, es de los más vendidos o no. era de los ¿Sí? más vendidos. Lo que pasa es que tú vas transformando la carta, entonces Sí, de siempre acuerdo. viene, la gente ya también nos visitan y repite la gente y quieren cambiar también. Pero bueno, te estaba comentando, bueno, entonces en la parte de la cocina fue, digamos, lo más chévere porque es lo que al final te Sí, invita a un era lo que... restaurante, entonces como era lo más chévere de probar. La parte del bar, yo sí soy mala, yo no te tomo nada de alcohol etílico, es Mm, que ni una cerveza. sí, Entonces a mí tú me puedes decir un vino, no tengo ni idea, whisky, no tengo ni idea. Entonces, pero haciendo las pruebas, buscando sí. eh, el barman, súper querido, hoy todavía está con nosotros, se convirtió en nuestro barman, en nuestro administrador, en nuestro de todito. Entonces, claro, él nos ayudó a montar toda la coctelería y todo. Entonces, yo pienso que cuando las cosas vienen eh, con la bendición de Papá Dios, Él te va poniendo a las personas. Sí. Eh, Y cuando las cosas son bien hechas, ¿no? y cuando las cosas se hacen, sí, Sí, en rectitud y en verdad, o sea, cuando tú las haces, difícilmente te equivocas. O sea, difícilmente te equivocas porque no te puedes equivocar cuando las haces, las cosas las haces bien. Si las cosas no se me hubiesen dado así de fácil, hubiese sido un error mío seguir insistiendo. correcto. Pero yo no tuve que insistir. Yo buscaba, tocaba. Mira acá, estamos buscando a alguien que nos colabore. Y que así, y, no, y te generaba a ti una paz y una tranquilidad. Bueno, listo, encárgate tú. Y así fue todo. La cocina, el chef,
Había una persona que ya me había hecho unas decoraciones en mi casa maravillosas, hermosas. Entonces él fue el que diseñó Kazoku. Eh, todo, con el logo, la letra, tipo de letra, el ambiente, todo. ¿Qué más te puedo decir? El pelado del barman terminó buscando también, entonces terminó contratando los meseros y todo. Y el pelado que me hacía las obras civiles en mi casa de otro, no el También. diseñador, entonces también y cuando tú viniste a ver ahí estaba, es que era una familia. Es ¿Cuántas que, personas tienes hoy trabajando en Kazoku? bueno, mira, bueno, es que ahora después abrimos otro local que Mm, no es estilo restaurante, es como para llevar en la plazoleta del Viva, del centro comercial Viva. Entonces en el Viva hay 5 personas y en Kazoku Dunas, que es en Villa Campestre, hay 3, 4, 7 personas. 7 personas. O sea que ¿Cómo haces? O sea, obviamente el día a día y la monotonía, de pronto hay personas que pueden llegar a desmotivarse. ¿Cómo haces para mantenerlas motivadas? Yo creo que tú ahorita me diste un tip, es tratarlas como familia, sí, pero me claro, imagino que has tenido claro, claro, desafíos. porque tú tienes, mira, tú cuando tu hijo hace algo mal, Claro, hay tienes que que llamarle la amarlo, atención, claro. no, no, y tienes que amarlo mucho para no decirle, no, mira, no me entres más a esta casa, ya, ya, no te quiero ver más. Tú tienes que amar a la persona para dejar pasar cosas, para... Entonces Sin perder yo el amo control. al equipo, yo los quiero, yo me los meto en el corazón, yo, yo sufro con sus día a día. Hemos sido unos jefes, por así decirlo, a mí esa palabra no me gusta, pero no sé cómo más decirlo, o unos empleadores, Colaboradores. colaboradores, que los hemos dejado ser. El chef quiere ser chef. Exacto. Entonces, cuando tú le dices al chef, no te me salgas de esta raya. El Filadelfia solamente, el rollo Lo Filadelfia, limitas. solamente puede ser salmón, queso crema, arroz y aguacate. No, ya así tiene que salir. Y te llega un niñito que no come el sushi crudo, sino que es que le gusta frito. Ujú. Y entonces tú le dices al mesero, ay, ¿será que tú le puedes hacer a mi hijo el rollo Filadelfia, pero antes de cortarlo que lo tempuricen? Tú no puedes decirle que no. En algunos restaurantes que son muy, muy estrictos, no, no, él sale así, o sea, así es como sale, no, no le puedo colaborar más. Eh, entonces ellos a veces llegan y me dicen, Suena Claudia, que, mire, inventamos este sushi, o mire, ¿por qué no brindamos este plato? Claro, ellos saben que tienen la posibilidad de crear, de gozarse su talento, porque si terminan haciendo lo que exactamente tienen que hacer, sin No, salirse de la buena raya, ¿no? Y que ellos puedan no sí, volar con su imaginación y con su arte, entonces terminan aburriéndose. total. Y de pronto terminan cambiándose de cocina, ni siquiera porque les paguen más, sino porque ya el tedio les gana. O sea, ya esto es lo mismo todos los días. El mismo plato, la misma cosa. No, entonces yo los dejo ser. En el bar lo mismo y yo los dejo ser como son. Excelente. Vámonos un poco más a la parte administrativa. ¿Cómo fue todo el proceso para, pues hoy me imagino, no sé, permisos, la razón social? ¿Tuviste inconvenientes con eso o también Bueno, tuviste... aquí sí voy a dejar un consejo para aquellas personas que están emprendiendo. Eh, a veces cuando no tienes económicamente las posibilidades de arrancar un negocio, o inclusive teniéndolas, pero te quieres ahorrar más de un peso, terminas tú no buscando apoyo en quien ya conoce ese tema administrativo. Entonces comienzas con un negocio desordenado. A mí me lo advirtieron, así como de pronto yo hoy lo estoy advirtiendo, eh, pero no hice caso. No hice caso porque en ese momento había ya pilas que ya están haciendo, Sí, ¿no? Mira que las tablas, cuando tú vienes a ver ya está montada en la película. No, que mira, entonces llegaban unas asesoras y me decían, mira, yo
soy asesor de temas gastronómicos y te voy a cobrar tanto, entonces la cifra, miércoles, no, yo ahora no puedo. Yo tengo que comprar la freidora. Yo con esto me compro la freidora y la nevera, o por decirte cualquier locura. No, no sé, no, pero ¿por qué? No, porque yo las recetas las voy a coger, los meto bien en el software, te dejo entrenado bien a los meseros, y en ese momento yo no lo vi como una prioridad, porque la prioridad era otra. Crees tú que esa es la prioridad, pero realmente, si tú tienes la posibilidad, porque hay veces que ni modo, Sí. y ahí nos vamos arreglando en el camino, pero si uno tiene la posibilidad de arrancar un negocio de la mano de personas que te puedan dejar bien estructurado el tema administrativo, contable, es mejor. Si se puede, pues. Si no, pues te toca con lo que hay. Sí, muchos emprendedores a veces iniciamos también, uno por desconocimiento y segundo por Ujú. recursos. Cuando tú estás emprendiendo, no tienes recursos, no tienes personal, es que no tienes a veces ni dinero para empezarlo. Pero lo Ujú. importante que tienes son las ganas y el propósito. Mientras tú tengas el propósito y pues en tu caso todo ese apoyo familiar, yo creo que uno avanza. Así es. Kazoku fue tu primer proyecto, por decirlo de Ujú. cierta manera. Sí. También he visto, ahora que hacía la investigación, que tienes otro emprendimiento y ese me parece como más bonito, Más por decirlo de lindo, cierta más lindo, manera, sí. porque he visto en tus redes sociales que lo haces junto con tu familia. Eso sí es familia, familia. Se llama La Galati. La Galati. Háblanos de La Galati. Bueno, ¿Cómo mira, empezó y todos todo? los nombres tienen una razón de ser. Kazoku, ya conocimos la historia de Familia, Kazoku. Voy a sí. echarme esto para acá para apoyarme acá. Eh, el apellido de mi esposo es Galiano. Galati nace de ga de Galiano y lati de leche. Entonces, la Galati. ¿A Esa quién es se le la... ocurre todo eso? A ti, No, ese fue Luciano, tu a mi hijo. hijo mayor, Ajá. sí. La Galati. Bueno, Luciano tiene mucho que ver en el inicio de la Galati. De hecho, él es el que debería estar aquí sentado. Pasa que él A no él lo se va a hacer, invitaremos, a él lo ese invitaremos. no se sienta así como así, no se deja Sí, ver. sí. Se dejó ver ahí en las redes un poquito y Pero bueno, lo hace muy bien. sí, sí. Bueno, Luciano es mi hijo mayor. eh, y como te digo, nunca pensó él en un emprendimiento como tal, sino nace con la inquietud. Él veía que nosotros producimos queso de la finca, tenemos búfalas, Ok. nada más, la ganadería es de búfalos, eh, tenemos una quesera y él ha visto toda su vida, que nosotros cogemos esos bloques de queso, nos los cargamos al hombro y los repartimos a las empresas que hacen deditos y picaditas y congelados, ¿verdad? Entonces, eso lo ha visto desde que nació. Le ha tocado inclusive acompañarnos en algunas sí, reparticiones Sí. de estos productos. Entonces, bien, en algún momento estaríamos sentados, quién sabe qué estaría pasando en ese momento en familia, pues mi esposo y yo hablando, como ven acá, qué vamos a hacer ahora que llega el verano, baja la leche, Ujú. tal. Bueno, en fin, estaríamos quién sabe en qué conversación. Y Luciano dice, pero ven acá, mami, ¿por qué no producimos nosotros mismos los deditos y las cosas estas, los productos? ¿Por qué no? Porque bueno, además los hacíamos en la casa y eran deliciosos. Eh, Además que tenemos un plus muy grande que nadie tiene y es que sería con queso 100% de búfala. Eso no A existe. mí me pareció interesante. Ajá, Sí, sí. no existe. Entonces, como lo decimos en las redes, creo que hay una parte donde se dice en el mundo inmenso de los congelados, eh, para tú emprender, necesariamente eh, tienes que, tienes que resaltarte en algo. O tienes que generar una necesidad en alguien para que por lo menos te dé esa primera oportunidad de probar tu producto. Correcto. O sí, ya sea porque
tienes unas redes espectaculares, porque tienes un marketing espectacular, ya sea porque alguien te dijo, son deliciosos, pruébalos, Sí. o ya sea porque tengas un diferencial, o sea, que de verdad sea Valor algo agregado. innovador, que, o sea, tiene que ser una cosa así. Porque si a ti te dicen, yo te vendo, ay, mira, yo estoy haciendo deditos, si a ti la señora de la esquina de tu casa o de alguno de estos apartamentos pone allá abajo en la portería, vendo deditos, o sea, ¿cuántas, Sí. imagínate tú ves deditos en todas partes. En todas partes hay deditos, o sea, Prefieres pedirlo por Rappi. sí, lo pides por rápido. Tienes aquí al lado, no Sí, sé, un sí. Oxxo, tienes el de uno, el Ara, hasta en las carnicerías Sí, ya. venden deditos, o sea, hay deditos por todos lados. ¿Qué me lleva a mí a comprar un dedito? ¿O qué me lleva a mí a probar un dedito? Miércoles, que alguien me diga, prueba lo que son Sí, buenísimos. claro. O prueba lo que están baratísimos. O a algunos más exclusivos que te dirán, "Ah, imagínate ese dedito súper caro que tendrá". O sea, algo que te diga a ti, Que te llame la atención. sí, porque si es dedito, pues. Entonces estaba ese ingrediente eh, y arrancamos. También así, Mm. sin pensarlo mucho, solamente lo hablamos con papá. Pero es que cuando te digo que lo hablamos con papá Dios, no es, ay, señor, no. Es que de verdad, que nos ponemos a rezar. O sea, es que de verdad hay oración. O sea, de verdad, nos agarramos la mano Lo hacen en y tal. familia. Sí, lo hacemos en familia. Y a veces de pronto nosotros no somos muy buenos leyendo la, Sí. la, La Biblia. la Biblia, pero ese día leemos algún pedacito y sí, ¿a ti qué te dijo? O sea, verdad, Sí, sí. de verdad es algo Interesante. que ponemos en oración, no es que de verdad. Y entonces, háblanos, papá Dios, y ahí va, y las cosas otra vez llegan ángeles o llegan esos sí de él, del Señor, y te dicen sí. Y entonces conseguimos una persona que hoy nos ayuda haciendo el dedito, que es un ángel, que es divino, que está con nosotros, mejor dicho, él tiene sus propios negocios y sus propios proyectos y sus propios rollos y ha sacado un espacio de tiempo y como papá Dios multiplicó los panes y los peces, ese rato que nos trabaja allá en la casa, eh, eh, saca una producción buena y bueno, y con eso nos hemos logrado. Oh, eh, y interesante. ha sido muy rico porque él ha sido en familia. Mis hijos ya es que de verdad nos ayudan a empacar, al principio a amasar, llevan, a veces sirvieron al principio de domiciliarios, Oh, pero mejor dicho, de todo. Entonces son ha unas sido, experiencias muy bonitas. claro, y ese sí es un negocio que es la extensión de nuestro verdadero negocio, que es el queso, que es la finca, que es la Correcto. ganadería. Entonces, realmente es algo que nos apasiona y a la que le tenemos mucha fe y mucho cariño. Eres una mujer muy espiritual, ¿no? Sí, bastante. Eh, ¿Qué tan importante es eso en tu familia? Todo. Todo y no ha sido fácil, ¿ah? Porque no todos creen de la misma manera. Total. Eh, no voy a decir cuál de mis hijos, pero ahí hay un hijo que, que tuvo que vivir experiencias fuertes para poder creer. Y era increíble para José y para mí, que somos pues activos en el tema espiritual. Mm, activos visiblemente, como te digo, yo soy la que canta la misa, soy la que canta en la hora santa. Entonces, hablamos mucho de Dios, rezamos, vamos para el colegio y vamos orando, damos gracias a Dios por todo. Y algo nos sale mal, eh, no salió mal. Está perfecto porque así Dios lo quiso. Entonces nos ha cambiado el chip entender a Dios que vivir con Él es más chévere y más fácil. Es que cuando lo entendí, yo no nací con eso. Claro. De un tiempo para acá, por varios totazos que nos dimos en la vida. Eso no nació con nosotros. Ay, mira, no, eso ha pasado y Dios ha entrado como entra en la mayoría de las personas. Eso, yo pienso que eso, ahora antes de empezar la entrevista hablábamos
de que a veces uno por cualquier cosa se queja. Yo creo que yo aprendí, porque es que no es fácil, como lo dices tú, uno no nace aprendido, pero yo creo que a medida que uno va caminando por la vida, comienza a aprender esas situaciones. Yo hoy, en las situaciones difíciles, trato es de analizarlas y ver el por qué y ver qué puedo aprender de eso, Sí. ¿cierto? ¿Qué consejo le darías a esas personas que hoy están en la incertidumbre de emprender? Bueno, vivimos en una sociedad de consumo y en una sociedad que exige eh, lastimosamente el sistema, nuestra civilización, como diseñamos este sistema, que es un poquito, para mi parecer, si yo volviera a ser el mundo entero, yo no manejaría la moneda como la manejamos. Pienso que en la época del trueque éramos más eficientes. Yo tenía este talento, tú te apalancas con mi talento y yo me apalanco en el tuyo. Y siempre íbamos a tener, o sea, siempre íbamos a tener en abundancia porque era talento, ¿sí me explico? Sí. Entonces, si yo cultivaba tomates y tú tenías ají, bueno, listo, ya teníamos ahí tomates. Eh, Cuando el sistema empezó a ser un poquito ya más egoísta, eh, tú te pones a pensar, ajá, y esa persona que nació sin brazos y sin piernas, si no tiene a alguien que le ayude, ya nació así, no es que ni siquiera por una noche de copas locas tuvo un accidente y quedó sin poder moverse, no. Te estoy hablando de la persona que nace ya con una dificultad física, que no se puede mover por sí sola desde que nace. Ah, entonces como esta sociedad es que sálvese quien pueda, lo dejamos ahí. Yo no creo, yo siempre todo lo miro como desde la naturaleza, como yo no creo que esa sea la voluntad de Dios. Entonces, a tu pregunta, lastimosamente necesitamos salir a ganarnos la vida para poder a codazos Así es. estar aquí, con unas mínimas condiciones, ¿verdad? Para poderte comprar un Dolex si te duele la cabeza por lo menos. O aspirar a que tú puedas pagarle la pensión a tu hijo en un colegio. Listo. Sí tienes que frenar. O sea, sí hay que hacer un alto en el camino. Analizar. No puedes por ningún momento dejarte llevar por la presión, porque no siempre es Dios el que te está presionando e impulsando. Sabemos que hay otra persona que no te quiere ver, que no te quiere ver, que no te quiere ver realizado, que no te quiere ver feliz, que no te quiere ver en paz. Y a veces muestra en la mitad del desorden y no, pero ven, fírmame aquí rapidito. Y fírmame aquí es que le estás entregando la casa. No, ven. No, pero espérate que no tengo lentes. Ven, ahí lo que dice. O sea, a veces la vida te pone a ti en situaciones que te nula, te enreda y cuando vienes a ver estás metido en un rollo. Sí hay que frenar. Esa persona que no siente paz en su corazón tiene que hacer un alto, tiene que revisar todos los pros, todos los contras. No estoy diciendo que si no tienes paz en tu corazón, no eches para adelante. No, porque hay personas que tienen un toque más de nerviosismo. Nacieron Sí. no es pesimismo, son demasiado Y precavidos y nunca se atreven. miedosos. Sí, y saben que todo está. Es como el niñito que estudió y le pusieron ABC en la pregunta y sabe que es la C. Pero le da terror ponerla, o sea, le da terror marcar la C y vuelve y la revisa y vuelve y la revisa. Y el profesor lo está mirando y el profesor, además el profesor sabe que, que el profesor sabe que él sabe que es la C. Y lo mira y él, ujú. Y entonces tienes que frenar, tienes que revisar bien todo otra vez, ABC, llenarte de, de los mayores argumentos, o sí, no sé cómo se dice, sí, arguméntate bastante para que el riesgo
lo Sea menor, minimices, sí. lo minimices. Y tienes que tener un toque también cuando ya tú ves que no hay nada, cuando revisas con juicio, con calma. No es que no tengo paz, pues entonces deja todo ese poco papailes allá, siéntate en un rincón y ora. Yo jamás he tenido una relación con Dios, no importa. Reflexiona. No importa, no le pongas nombre, no tienes que ponerle ni Jesús, ni Papá Dios, ni Jehová, ni Yahvé, ni Yah, ni Alá, ni nada, nada. No le pongas nombre de nada. Sencillamente, déjate llevar y di, mira, yo no quiero, yo no quiero vivir con esta zozobra, yo no quiero estar así, quiero que me regales paz. No sé quién eres, no sé dónde estás, no sé cómo es que operas, no sé cómo es tu merecumbe, no sé cómo es Sí. tu cuento, no sé si me vas a hablar y por favor no me hables muy duro que me voy a asustar. Pero pon aquí en mi corazón, regálame la paz y muéstrame el camino. Y yo sé que tú estás ahí porque todo el mundo dice que estás ahí. Entonces no puede ser que todo el mundo se equivocó. Y todo el mundo dice que tú tienes el control, entonces también tienes el control de lo mío. Entonces déjame verte, o sea, déjame sentirte. No me hables muy duro porque voy a salir corriendo, pero déjame sentirte. Y cuando ya tú sientas esa paz, vuelve y coge los papeles y vuelves a revisar y vas a encontrar, y ahí vas a saber si vas a seguir o no adelante. O vas a encontrar aquí está la trampa. Este socio, este que se quiere asociar conmigo, Aquí no es. aquí no es. Excelente, muy inspirador, de verdad que sí. Entiendo que en tu experiencia de vida hubo una época donde fuiste gestora social. ¿Qué aprendizajes te dio esa experiencia de vida para fortalecer lo que hoy estás emprendiendo? Bueno, imagínate, muchísimos, pero muchísimos. Cuando tú estás en lo público, tienes la posibilidad de, de ver masas diferentes a el pequeño grupo cerrado tuyo, tus amigos, o de pronto más allá del amigo, tu familia. Pero cuando ya tú estás en esto que ya abarcas eh, tantas personas, vas a conocer tantas historias de vida, tantas experiencias, tantas dificultades, o son muchos maestros. ¿Sí me explico? Todas esas personas y aprovecho para que si me estás escuchando o alguna de las personas que tuve al frente y que de pronto me vieron, ay, la gestora social y me veían de pronto como, ay, como, yo quiero que sepan que fuiste mi maestro, que fuiste mi maestra y me enseñaste cosas. Es que en la vida, si tú no entiendes que cada día que tú te levantas, que te das cuenta que el sol salió para ti, Hay que agradecer. ese día lo primero que tienes que darte cuenta es decir, miércoles, mi misión no ha terminado, porque no amanecí en el cielo, amanecí otra vez aquí. Y si yo estoy aquí, es porque todavía hay algo de mí que yo tengo que entregar, dejar o aprender aquí. Porque yo hago parte de un plan, de un señor loco que llaman Dios y que se le dio por meterme a mí en este cuento y entonces él necesita, bueno, él no necesita realmente, pero me hace creer, La que necesitas eres tú. exacto, me hace creer que lo que yo hago le sirve a su plan. El plan de todos modos se va a cumplir. Así yo sea necia o no sea necia, sea... Entonces, cuando tú te levantas en las mañanas y sabes que todavía tu misión no se ha terminado, entonces tú tienes que hacer un borrón, porque te acaban de regalar esa mañana una nueva hoja en blanco. Tú verás si te encargas de coger el lapicero y acordarte de todo toda la basura de ayer
y volver a rellenar. Peleé con fulano, verdad que estoy brava con sutano, verdad que este me miró así, estoy pendiente de esto, ay, no he pagado esto, ay, qué estrés esto. Y cuando vienes a ver, no son las 10 de la mañana, cuando ya tú estás cansado y cargado Claro. de todos los pendientes de ayer que empezaste a pasar. Y cuando vienes a ver la hoja que papá Dios te regaló en blanco, que pudiste haberla escrito como te hubiese dado la gana, diferente, con alegría, perdonando, siendo chévere, deja eso así, vamos para adelante, ven más bien. Nada, desgastaste el lapicero, te gastaste Y queda sin tinta fuerza. y te quedaste con un espacito así que ya cuando vienes a ver ya no tienes mucho que hacer porque ya lo que te quedó en blanco fue muy poquito. Entonces, estas personas, cuando yo fui gestora social, me permitieron aprender a llenar esas hojas diarias que papá Dios me daba diferente. Porque cuando me mostraban su realidad, porque me mostraban a veces su realidad y su superación, o peor, esas personas que vivían en una tristeza eterna y no querían salir de la tristeza, que conocí muchas, porque la vida las tenía aprisionadas, también aprendí de ellas. Y papá Dios en muchos momentos me regaló una palabra de fuerza, de ánimo, y yo podía ver cómo se podían ir de la oficina o de donde me los encontrara después de que hablaban conmigo y que de verdad, yo entraba ahí en un momento, un ratico. Para mí cada persona era una oportunidad de conectar, o sea, de que mira, conoce a papá Dios. Yo no te voy a Sí, resolver el entiendo. rollo, porque yo no tengo cómo resolvértelo. Pero yo sí sé cómo puedes hacer que ese rollo lo vivas mejor. Y es con este hombre. Ya, mira, te lo presento. Sean amigos. Y él te va a enseñar cómo encontrar esa paz. Entonces fueron, yo no sé cuántas personas, con cuántas personas habré hablado. Cientos, miles de personas. Eh, y en muchísimas, con muchísimas me senté y terminaba llorando yo, porque veía el amor de papá Dios en cada conversación. Fue hermoso, fue hermoso. Yo también estuve un momento en lo público y lo más, eh, pues diría, el mayor aprendizaje. Todos tenemos necesidades, ¿cierto? Pero cuando tú estás en lo público, que comienzas pues obviamente por el mismo ejercicio comienzas a visitar, a recorrer los barrios, conoces la verdadera necesidad. Porque yo creo que muchas personas, bueno, bien o mal, tenemos ciertas comodidades, tenemos desafíos también, pero cuando tú vas allá y de verdad conoces la necesidad, tú dices, cielo, hay que darle gracias a Dios por donde uno está y como uno se desenvuelve en ese mundo. Yo creo que todos venimos con un propósito. A veces muchas personas no, todavía no lo han conocido, pero yo creo que llega un punto en que Dios te lo coloca y uno está aquí es para servir a su propósito. ¿Ya? Claudia, de verdad que ha sido muy interesante la charla. Me dejas con ideas en la cabeza. No creas que voy a montar una competencia de restaurante. No, Dale. no. No, no, eso es mejor, para que Eh, llegue más gente. eh, ¿Qué último mensaje quiere darles a los que nos están viendo hoy? Bueno, no sientas frustración si de pronto en el trasegar de tu vida has intentado y las cosas no se te han dado. Ni siquiera estamos hablando en el tema de negocios solamente, en general, en una pareja, en encontrar, no sé, lo que sea. No te frustres. Si las cosas no han salido, hay dos razones por las que no salen. Una, porque papá Dios te está Evitando. evitando y ahí tiene una guerra ya contra el que te quiera, al contrario, convencer de que por ahí es. Y además te hace sentir frustrado, porque Dios no es el que te hace sentir frustrado.
eh, o porque todavía te hace falta algo para poder entrar a eso. O sea, no es necesariamente un no, es que todavía le hace falta un condimento especial. Y al final es como para que no te equivoques. O no es por ahí, o no es por ahí la cosa, y hay que reconsiderarla. Y tienes una puerta grandísima al frente y no la estás viendo. De pronto te incomodan mis palabras, te chocan porque va a decir, ¿qué puerta al frente voy a tener yo? Si yo he revisado, ya yo no sé a dónde más buscar, yo estoy desesperado, créeme que él está. Créeme que ahí está, esa ventana está, esa puerta está. El consejo más grande que yo puedo decir es, busca a Papá Dios. Es que con Papá Dios encuentras todo. Encuentras tu negocio, encuentras tu pareja, encuentras tu soledad, encuentras tu tranquilidad como la debas pasar, como la debas vivir. Entonces, para mí el mejor ingrediente para vivir esta vida, para emprender, para irte de esta vida o para llegar a esta vida es poner al centro al que tiene que estar en el centro de todo. Y que te dé dirección. Así es que no hay otra. Para los que te están viendo, Claudia, me imagino que quedaron interesados en conocer tu sushi. Ajá. ¿Dónde están localizados? ¿Dónde se encuentran ustedes? Bueno, es en Barranquilla, en el Parque Comercial Las Dunas, eso es en Villa Campestre. Villa Campestre. Se llama Casoku. Yo canto los viernes y los sábados. Bueno, cuando. Hay que irla a ver cantar. Sí, es súper rico, la pasamos chévere porque es así. Y yo pongo y el que quiere cantar, Sí. canta. Sí, claro, ahí todo el mundo yo lo pongo a cantar. Y si saben tocar guitarra y si no saben cantar también y la pasamos súper rico. Es un ambiente familiar. ¿Abren solo los fines de semana? No, todos los días. Todos los días. Todos los días. Excelente. ¿Y los que quieran probar los deditos con queso de búfala? Bueno, miércoles, ¿cómo hacemos? Yo no me sé de memoria el teléfono. No, igual Bueno, yo ahora voy a tú dejar lo las pones, redes. ok, Yo voy a dale, dejar dale. las redes, sí. No, mira, bueno, voy a hablar un poquito de cuáles son los productos por si hay Claro, algo claro. interesado. Primero son con queso de búfala, 100% de búfala. Hay personas que tienen intolerancia a la lactosa. Ujú. Y la leche de búfala, por sus composiciones, te regala una tolerancia a la lactosa que no tiene ni la vacuna ni la de cabra. Ok. Además tenemos unos deditos gluten free, o sea, sin gluten para aquellas personas que son intolerantes al Ok. gluten, los celíacos, por ejemplo, o sencillamente el que no quiere comer gluten. Entonces hay tradicionales de queso de búfala, hay integrales de bocadillo con queso y de queso de búfala, hay gluten free de queso y también de bocadillo con queso. Y hay uno que es el super producto. El más pedido. El que mi hijo menor, Samuel, mi hijo menor no, mi hijo del medio, Sí. porque la menor es Julieta, el que sale en las redes, Sí. el Bu Waffle. El bú- Por ve, eso es que se dice Bu Waffle, porque es de de búfala. búfala. Entonces, es un waffle que ya está listo y ya tú lo puedes combinar con lo que quieras. Puedes hacer sándwich, te lo puedes comer solo, en fin. Entonces son los productos, pero deja ahí porque yo no me No, sé. yo dejo las redes. Claudia, quiero agradecerte por sacar el espacio. De verdad sé que eres una mujer muy ocupada, pero de verdad te agradezco porque siento de que tu experiencia le va a dejar mucho aprendizaje y sobre todo mucha inspiración a esas personas que hoy nos ven. Y ten por seguro que voy a ir a tu restaurante y voy a pedir tus deditos Espero también. que sea hoy mismo porque hoy voy a cantar, así que me es el favor. y vas. Claro, hay que ir. Bueno, no, Diego, te vuelvo a decir, pues sobre todas las personas, ánimo, ánimo. Em, no es cierto, no es cierto eso de que el que trabaja duro lo logra, es que no trabajaste lo suficiente, no. Aquí hay un tema claro y es si es o no es tu camino y tu misión. No te frustres, no te dejes engañar ni por aquel que te quiere haber caído, ni por ninguna persona
al lado que te esté diciendo es que eres un incompetente, es que tú no estás haciendo las cosas bien, es que no tienes cuidado. No te dejes frustrar porque eso no es un... Mira, yo conozco mucha gente y si no, vete al centro y vas a ver la capacidad de trabajo que Sí. tienen aquellos carretilleros y esas personas que mueven mercancía con sus... No hay gente que trabaje más duro, bajo el sol y todo, y tú... no, que es que no, aquí el tema aquí no es de fuerza, aquí no es de tiempo, no es de inteligencia, aquí realmente es que realmente sí sea el camino que tú tengas que tomar. Y después todo se combina y sale maravillosamente bien. Sale maravillosamente bien. Apóyate en las personas. Sé humilde. Y ser humilde es abájate cuando tú sepas que, o sea, pide favor, pide perdón, pide consejos. Y si no te sientes, no es por ahí, pero no te dejes engañar. No te dejes engañar de que el emprendimiento, eso no es, no, que eso no es para todo el mundo. No. Es sencillamente, ay, pero mira, ella se le dio Kazoku, se le dio la Galati. No es por ningún tema de magia, Sí. ni porque yo tenía, no. Yo me puse en manos de Papá Dios. Papá Dios me fue mostrando y ¿Te direccionó? me direccionó, me puso a escoger a las personas que eran en ese momento. Eso no es un tema de suerte, eso no es un tema de nada diferente a que lo puse en consideración a él y él dijo, dale por ahí. Ah, bueno. Porque si tú me preguntas en qué he fracasado, también tengo una chorrera para contarte. Tú me preguntaste por lo que tú visiblemente estás viendo. Funcionó, Sí. Claudia. Entonces, claro, en las cámaras se ve, wow. Pero si tú me preguntas a mí, hay muchas cosas en las que yo he intentado tocar y entrar y ahí enseguida, no es por aquí la cosa. Y ahí me echo para atrás. Y no me dejo caer y no me dejo frustrar. Y levántate y pon ánimo y pon música. Y si no quieres alabar a Papá Dios, entonces pon merengue, salsa, pon algo y Que te anime. activa ese espíritu y levántate y no te dejes caer. Porque si hay algo que Papá Dios no quiere que te vea, no, Él no quiere verte triste, ¿ok? No estés triste. Así es. Claudia, agradecerte mucho, de verdad que sí. Ha sido muy inspirador tu mensaje que les has dejado a toda mi audiencia. Y ustedes, si vives en Barranquilla, tienen que ir al restaurante Kazoku para probar esos sushis que de verdad tienen que ser muy sabrosos. Nos vemos en un próximo episodio.